Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Fercho. Comenzamos. El tema que vamos a ver hoy es escribir notas enciclopédicas para su consulta. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas notas enciclopédicas para integrarlas en un volumen que incorporarás a la biblioteca del salón. Algunas preguntas para rescatar conocimientos previos o que te pueden ayudar en la construcción de tu nuevo aprendizaje pueden ser: ¿qué tipo de información contiene una enciclopedia? Una enciclopedia te da información especializada porque te habla de un tema en específico. Y ese tipo de información la podemos encontrar, pues ya habíamos dicho, en enciclopedias, pero también la podemos encontrar en revistas de divulgación, como pueden ser la de National Geographic o la de Muy Interesante, por poner algunos ejemplos. También lo podemos encontrar en libros de consulta que traigan alguna información relevante al tema que nosotros estamos investigando o leyendo, ¿sí? Otro tipo de pregunta es: ¿cómo se localiza la información en una enciclopedia? No nos vamos a poner a hojear y a hojear y a hojear hasta que encontremos el tema, porque no es la manera ni la forma de poder localizar una información en un libro y menos en una enciclopedia. Lo que tendríamos que hacer es por medio de los tomos e índice. Es decir, yo tengo una enciclopedia de tomos. Tengo que ver qué tomo es el que se ubica o me ubica en el tema, mejor dicho, que yo quiero consultar. Observo la portada y veo si ese tomo pues contiene algo de información que me haga pensar que me va a llevar al tema que quiero investigar. Posteriormente, abro ese tomo y me dirijo en el índice, porque en el índice voy a encontrar todos los temas que contiene ese libro, ese tomo, y cuando ya lo encuentre me va a indicar el número de página exacto a donde tengo que ir, ¿sí? También te quiero comentar que no solamente se le llama índice. Algunas enciclopedias, algunos libros, al índice también le pueden llamar contenido, es decir, el contenido que tiene ese libro o esa enciclopedia. Y otros no le dicen índice o contenido, sino también le dicen sumario. Suma todos los temas que están ahí, por eso les llaman sumarios. Ahora ya sabes que índice, contenido o sumario es exactamente lo mismo. Así es como podemos localizar información en una enciclopedia. A continuación, veamos el texto expositivo. ¿Qué son? ¿Qué son los textos expositivos? Son textos informativos que dan a conocer conceptos, hechos reales, es decir, incluyen explicaciones y descripciones, pero estas tienen que ser objetivas, es decir, solamente lo que se investiga. Su objetivo es explicar un tema a profundidad, lo más detallado posible para que quede bien entendido. ¿Qué temas pueden abordar? Bueno, son diversos. Son temas deportivos, educativos, sociales, de salud, etcétera, por poner algunos ejemplos. Algunos ejemplos de estos tipos de texto, pues pueden ser la monografía o el ensayo, incluso una nota enciclopédica también es un texto expositivo. Su estructura. Veamos cómo se estructura ahora un texto expositivo. Este se compone de 3 partes. La primera sería la introducción. Y en la introducción, que es el primer párrafo que tú escribirías, se informa del tema, su importancia,
así como de los subtemas que se van a abordar. El otro sería el desarrollo. Del segundo párrafo empieza el desarrollo. Ahí se dan las explicaciones, ejemplos, causas, consecuencias, propósitos y datos del tema que se va a desarrollar, que se quiere explicar, ¿sí? Repito, es a partir del segundo y los párrafos que te lleve. Y antes de terminar tu escrito, el último párrafo sería el de cierre o conclusión. En este párrafo se resumen los puntos principales del tema. Se llega a una idea importante o simplemente se concluye la información. Ahora veamos sus características de un texto expositivo. Aquí tenemos un ejemplo y bueno, la primera característica es que tiene un título, es decir, ¿sí? Es la palabra o expresión que indica el tema que se va a exponer. Y lo podemos identificar aquí. Aquí está. ¿Qué es un dinosaurio? Posteriormente, podemos encontrar los subtítulos. Señalan los subtemas que contiene el texto para desarrollar la información específica. Podemos identificar aquí un subtítulo que dice Secretos del éxito de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios o el primer fósil de dinosaurios. A continuación, podemos encontrar también la información que es el contenido de cada subtítulo y debe ser con un lenguaje objetivo. Recuerden que solamente tenemos que poner como información todo lo que nosotros investigamos. Y por último, también es importante imágenes que ayudan a ejemplificar el texto. Todo lo que nosotros vamos poniendo en el texto lo podemos ir ejemplificando con estas imágenes para que vaya quedando más claro, lo más claro posible. Ahora veamos de igual forma la nota enciclopédica. Una nota enciclopédica es un texto de carácter informativo y descriptivo. Explica de manera precisa y clara, pero sin dejar atrás su importancia. Se apoya en imágenes e ilustraciones para ejemplificar mejor la descripción e interpretación y entendimiento. Una nota enciclopédica debe ser verídica, confiable y fidedigna. Y su estructura también cuenta con 3 partes. Como en el texto expositivo, también tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y si explicáramos el inicio, el desarrollo y la conclusión, serían exactamente igual que en el texto expositivo. Tienen mucha similitud tanto el texto expositivo como la nota enciclopédica. ¿Por qué? Porque ambos son textos explicativos. Veamos ahora las características de la nota enciclopédica. Aquí podemos ver que cuenta con un tipo de texto relacionado con la ciencia. Va a hablar de algo científico. Es breve o concreto. No debe ser tan largo. La nota enciclopédica es breve. Utiliza un lenguaje técnico y objetivo, es decir, que el vocabulario tendrá que ser 100% científico, ¿sí? Y objetivo significa que solamente lo que se investiga es lo que se pone. Utiliza imágenes gráficas y esquemas y tablas para ejemplificar mejor
lo que se pone en el texto. Lo podemos ver aquí. Aquí están las imágenes, ¿sí? Y el texto dice que son los truenos y los relámpagos. Entonces, aquí están ejemplificando cómo se forman y cómo se ven. La función que tiene los textos de las notas enciclopédicas, pues es que deben ser objetivos al describir y enumerar las características de un hecho, objeto, persona o concepto. Al igual que el texto expositivo, ¿sí? Tiene que ser objetivo. No podemos mezclar ni sentimientos ni tampoco nuestras propias conclusiones. Tiene que ser exactamente lo que se investiga. Ahora sí, para realizar tu nota enciclopédica es necesario utilizar esquemas que nos permitan agrupar y ordenar la información del tema y subtemas, que pueden ser como un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, etcétera. Tú puedes utilizar algunos otros que conozcas. Lo que vamos a hacer es que de las fuentes de información que nosotros hayamos conseguido, ya sea de internet, ya sea enciclopedias, ya sea revistas de divulgación, etcétera, lo que hayas encontrado. De esa información, tú vas a hacer tu primer esquema. Vas a poner el tema central y vas a poner los subtemas que más te llamaron la atención, y en cada subtema obviamente viene la información. Después vas a agarrar otra fuente de información y vas a hacer exactamente lo mismo. Así que ya tenemos dos fuentes de información que nos hablan sobre el mismo tema, pero la información, como puede ser igual o puede variar. Puede ser que unos tomen en cuenta unas cosas y otros tomen en cuenta otras cosas. Aquí en esta fuente de información puede ser que hablen de algo diferente de esta, pero el tema sería exactamente el mismo, ¿sí? Bueno, pues de eso, entonces nosotros vamos a tratar de hacer nuestra propia nota enciclopédica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el título que le vamos a dar a nuestra nueva nota enciclopédica, ¿sí? Y posteriormente vamos a escribir la introducción. La introducción, esta tendrá que salir de aquí, de nuestra cabecita, ¿sí? Y entonces la escribimos y posteriormente, ya que la tenemos, nos vamos con el desarrollo. Acuérdate que el desarrollo son los subtemas, y los subtemas los vamos a obtener de las fuentes de información que ya tenemos, de los esquemas de las dos fuentes de información que ya hicimos. Por ejemplo, podemos tener el primer subtema, ¿sí? De la primer fuente de información que obtuvimos. Me gustó, me agradó, lo pongo, pero no lo voy a escribir tal cual, sino que lo voy a parafrasear, y eso es lo que yo voy a poner aquí. Después de ahí puedo integrar a la mejor el primer párrafo o subtema que puso la segunda fuente de información que investigué. No es que sea exactamente lo mismo. Aquí en el primer párrafo pueden hablar de algo diferente que en el primer párrafo de esta segunda fuente de información, pero al unirlos ya son cosas distintas. Y también lo voy a parafrasear y lo voy a poner. Y por último, bueno, pues pongo otro subtema, a lo mejor de la primera fuente o de la segunda fuente, eso ya es criterio tuyo. Pero lo que sí es importante que recuerdes que no lo vamos a escribir tal cual, sino que lo vamos a parafrasear para poderlo anotar. Posteriormente de eso, pues ya viene lo que es la conclusión, y esa conclusión, ¿de dónde la vamos a sacar? Igual de nuestra cabecita lo vamos a sacar, ¿sí? Y lo vamos a escribir. Y al final, bueno, pues entonces vamos a poner las imágenes, ¿sí? Pongo las imágenes. En este caso agrego 3 imágenes. ¿Por qué?
porque tengo 3 subtemas, 3 párrafos y cada una va a ejemplificar el primer párrafo, el primer tema, ¿sí? En eso me va a ayudar para que quede mejor explicado y entendible la nota enciclopédica. Ahora ya sabes cómo puedes hacer tu propia nota enciclopédica. A trabajar. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿no?